¿Por qué los límites de pista en los últimos años han sido tan polémicos en la Fórmula 1? ¿Qué son exactamente y cómo los pilotos los aprovechan para ganar tiempo? Pues quédate en este vídeo para descubrir los límites de pista, algo que en otras categorías no existe. Bien, como su propio nombre indica, los límites de pista es el límite entre el propio trazado y las escapatorias. Los coches tienen que ir por el asfalto, no por las escapatorias. Y esto ha costado poles, vueltas rápidas o incluso victorias. Y si no, que se lo digan a Verstappen, que perdió la carrera de Bahrein por adelantar a Hamilton por el exterior del circuito. Eso sí, estos problemas que tenemos ahora antiguamente no existían, porque los circuitos eran totalmente distintos. Las escapatorias eran de grava o césped, pero con el paso de los años la Fórmula 1 ha ido mejorando su seguridad y para ello ha ido implementando cada vez más las escapatorias de asfalto para poder tener circuitos más seguros. Ahora bien, hay muchos circuitos que comparten tanto motos como coches y claro, para las motos les va mucho mejor la grava porque permite frenar al piloto cuando se cae del vehículo. Ahora bien, en la Fórmula 1 la grava tiene un problema y es que como el coche es tan bajo puede pasar que se clave en las piedras y provoque que el coche vuelque, que fue básicamente lo que le pasó a Fernando Alonso en su accidente en Australia. Por este motivo los circuitos antiguos de Europa donde compiten motos y coches todavía mantienen muchas escapatorias de grava. Ahora bien, en el resto de circuitos las escapatorias de grava prácticamente han desaparecido y esto ha provocado que los pilotos intenten ir por fuera del circuito para poder ganar tiempo. Así que lo que hizo la FIA para solucionar este problema fue hace unos años implementar las llamadas moquetas, que simplemente es un césped artificial que se ponía en el exterior de los pianos. De esta manera, cuando el coche pasaba por encima, tenía una pérdida de adherencia y por tanto el piloto tenía que levantar el pedal del acelerador para no perder el control del coche y por tanto perdía tiempo. El problema es que estas moquetas no eran infalibles, ya que en curvas de altísima velocidad podía darse el caso que el piloto perdiese el control del coche cuando pasaba por encima de una de estas moquetas. Además, se dieron casos de que el Fórmula 1 despegaba este césped artificial a causa de la succión brutal que produce. Pero esto no es todo, sino que cuando llovía, el agua se acumulaba en este césped artificial. Y claro, si el piloto pasaba por encima, era como conducir sobre hielo, así que los pilotos perdían el control del coche de manera repentina y solían tener accidentes. Por tanto, estas moquetas se fueron poco a poco eliminando y sustituyendo por bananas o salchichas amarillas, de las cuales hay que distinguir dos tipos. El primero son las longitudinales, las cuales son las menos peligrosas y se utilizan sobre todo en las salidas de curvas de baja velocidad que están seguidas de una larga recta, por ejemplo la curva 1 del Red Bull Ring o bien la salida de la chicane del circuito de Barcelona. Este tipo de bananas son bastante útiles porque como el coche va tan lento no suponen un riesgo para la seguridad y si el piloto se intenta abrir demasiado al salir de la curva tendrá una penalización en tiempo porque esta banana lo que hará será expulsarlo más de la cuenta y por tanto perderá algunas décimas de segundo. Ahora bien, el segundo tipo de bananas son las realmente peligrosas, las transversales, ya que se ponen sobre todo en las salidas de las curvas de alta velocidad. Y claro, si las coges con un mal ángulo y a alta velocidad, pueden hacer que el coche despegue. En un Fórmula 1 no es tan común porque la carga aerodinámica evitaría que el coche saliese volando. Ahora bien, en categorías inferiores puede darse el caso que el coche salga disparado hacia arriba, tal y como le pasó a Alex Peroni en la Fórmula 3. Así que desde aquel accidente, estas bananas cada vez se ven menos. Pero es que además el problema para la seguridad no era solo este, sino que también podían llegar a romper las suspensiones. Y sobre todo en el Red Bull Ring hemos visto accidentes provocados por las bananas ya que rompían las suspensiones del coche. Pero estas salchichas también tienen un punto negativo más, y es el económico, porque por ejemplo en el Gran Premio de Austria de 2019 los alerones se rompían cada 2×3, porque el circuito estaba lleno de estas salchichas. Y a unos 150.000 euros por cada alerón delantero no es congruente con la filosofía que quiere seguir la Fórmula 1 de limitar los costes a los equipos. Así que en las últimas 2 temporadas y sobre todo en esta, cada vez hay menos salchichas amarillas y lo que está haciendo ahora la FIA es poner el típico piano rojo y blanco y después un piano un poco más agresivo, verde y blanco, que no llegan a dañar el coche pero son un poco más agresivos que los convencionales y que por cierto tienen un sonido precioso cuando un coche pasa por encima. ¿Pero por qué los pilotos usan los límites de pista? Pues bien, en algunas curvas, no en todas, puede salir a cuenta utilizar la escapatoria de asfalto, porque lo que estás haciendo es agrandar la pista y por tanto podrás ir más rápido en determinadas curvas, lo cual se traducirá en que ganarás tiempo. Ahora bien, ¿en qué tipo de curvas se suele ver esto? Pues bien, suelen ser curvas de un radio corto y de media o alta velocidad. Un ejemplo, también se suele ver en curvas que son críticas para el tiempo por vuelta, es decir, curvas lentas donde después hay una larguísima aceleración, ya que utilizar el exterior de la pista te permitirá acelerar antes y por tanto poder ir mucho más rápido durante toda la recta.
Pero esto no es todo, sino que también se suele ver en curvas de altísima velocidad. Por ejemplo, Copse en Silverstone o Piratella en Imola, entre otras. El objetivo principal es ganar tiempo, por eso, en algunos circuitos, donde es muy común que los coches se salgan de pista, suele haber un pequeño caminito que tienen que seguir para que se reincorporen a la pista de manera segura y sin ganar tiempo. Destaca por ejemplo la curva 1 de Monza o la curva 1 y 2 de Barcelona. Esto de los límites de pista los pilotos lo hacen sobre todo en clasificación, porque ahí hay que hacer una vuelta perfecta y lo más rápido posible. Ahora bien, en carrera dejan un margen porque no merece la pena arriesgarse tanto. Lo que los pilotos no tienen en cuenta es que también puede ser un problema gravísimo para la seguridad, porque las escapatorias y las protecciones de los circuitos están diseñadas para que el coche vaya por donde tiene que ir. Si el coche va por el exterior de la pista, la distancia que habrá con los muros será más pequeña y por tanto el riesgo de tener un accidente más grave aumenta. Además, normalmente las escapatorias están más bacheadas y más sucias, así que esto también tienen que tenerlo en cuenta los pilotos. Por eso la FIA es muy estricta en este sentido. Pero ¿qué está haciendo exactamente para poder controlar los límites de pista? Pues bien, en los últimos años lo que está haciendo la FIA es enviar una nota a los equipos antes o incluso durante el Gran Premio, donde se les comunica en qué curvas van a controlar los límites de pista, los cuales varían de circuito a circuito o incluso de una curva a otra dentro de un mismo circuito. Por ejemplo, en algunas curvas el límite puede ser una línea blanca, tal y como se hizo en Paul Ricard, o bien puede ser un piano, tal y como se está haciendo en Austria. Pero es que además la FIA utiliza sensores para detectar cuando un piloto ha usado la escapatoria, para posteriormente analizarlo por cámaras. Así que si detectan que un coche se ha pasado los límites de pista, en entrenamientos libres y en clasificación se le eliminará la vuelta. Ahora bien, en carrera tendrán 3 avisos. Al tercero le sacarán una bandera blanca y negra, que es básicamente como la tarjeta amarilla en el fútbol, un aviso. Eso sí, como usen las escapatorias una cuarta vez, se les pondrá una sanción. En otras categorías, tal y como hemos dicho al principio del vídeo, no existe este concepto de límite de pista, porque a los pilotos les dejan utilizar toda la pista que ellos quieran. Un claro ejemplo de esto es la IndyCar. En la curva 19 del circuito de las Américas, en la Fórmula 1 vemos que siempre hay problemas con los límites de pista. En la IndyCar, en cambio, vemos que usan casi toda la escapatoria para poder ir lo más rápido posible. Y fíjate lo bacheada que está esa zona. Cuando el coche usa la escapatoria, vemos que las suspensiones tienen que trabajar muchísimo, y ahí es muy fácil perder el control del coche. Como ves, la Fórmula 1 es mucho más estricta con los límites de pista que la IndyCar. En Estados Unidos generalmente dejan más libertad. En Europa las normas son más estrictas, pero son estrictas por un motivo, y es la seguridad. Así que me gustaría preguntarte qué opinas tú sobre estos límites de pista. ¿Estás de acuerdo que la FIA los controle tanto? Si te ocurre alguna solución mejor, déjalo en la sección de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, deja un like y si es la primera vez que ves los vídeos en el canal, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sí, me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.